Hola, Oli, ¿qué tal? Necesitamos que la gente que está en el chat, hola a todos, hola. nos digáis si se nos oye, en primer lugar, y en segundo lugar, si se nos oye parecidos. Nos dice, hola, infortunado señor Pil, hola, Whiskers, hola, Hola. aromática lavanda. Nos dicen que sí, que se nos escucha bien. Estamos sincronizados entonces. Fenomenal. Vale. Bueno, pues aquí estamos. Y voy a preguntar, lo primero, si tienes algo que contarnos, todavía no te presento, ¿vale? Pero entramos con publicidad de La Guerra Chimpancé. Maravilloso. Que para eso estamos en el canal de Twitch de La Guerra Chimpancé. ¿Algo que contar? ¿O que anunciar? ¿O No hay avances en los territorios chimpancé en conflicto, que llega la Feria del Libro? pero Casetas, firmas. Pero parece que ya hay una extensión de la población mayor que está usando lanzas para el combate. Muy bien. Porque yo me refiero a la crónica, o sea, a la crónica de guerra. Soy el PR Verte de ese conflicto chimpancé. Ah, si quieres puedes contar por qué la Guerra Chimpancé se llama la Guerra Chimpancé. Yo encantado. ¿Nos lo quieres contar? Pero espera, que eso lo decimos después de los truenos. Vale. Que así queda para Spotify. Estupendo. Venga. Bueno, pues como se nos oye bien, ahora va a llover. Bueno, Álvaro, ¿dónde estás? Que llueve mucho. Estoy en un trono de sombra, como si volviera un apagón. No veo nada, pero sospecho que estoy en Benidorm. Muy bien. ¿Por qué en Benidorm? O sea, ¿te huele a mar? ¿Oyes guiris por detrás? Por lo cantando. potencial, por el residuo, por lo que queda fuera. Por el margen. Siento que algo ha quedado fuera. ¿Echas de menos a alguien? No lo echo de menos porque estoy muy contento con la elección de Martinete, pero Benidorm se viene a mí como un fantasma. Bueno, pues nada, un besito para Benidorm. Yo estoy en Granada porque me hizo tanta gracia que destierren al Marqués de la Ensenada a Gran Nada. Me pareció fantástico. Al Marqués de la Ensenada, que es en sí nada. Bueno, es que yo con eso disfruto. Entonces, que la ciudad de Granada sea la gran nada me parece que, no sé, algo que has tenido toda tu vida delante y que no eras consciente, y me ha pasado con Granada. Y bueno, pues eso. Entonces, por eso quería estar allí. Bueno, aprovecho, te presento. Álvaro y yo nos conocimos haciendo filología, así que somos dos filólogos. Aparte de eso, somos dos personas que nos apellidamos López, o sea, López y López. Como la pizzería. Y Álvaro es un lector brillante. Me gusta mucho algo que dijo siempre me ha gustado algo que dijo su tutor de tesis sobre cómo lee Álvaro. Le dijo que era mejor que ninguno. Pues eso, tal cual, eso creo yo también. Y él hizo una tesis sobre lo grotesco y los orígenes del esperpento, así que creo que son unos ojos estupendos para ver cosas que otros no habremos visto en este libro. Cuéntanos alguna cosa más que me haya dejado, porque yo he estado como en el pasado en estas cosas que he dicho. He sentido mucho vértigo, te lo agradezco muchísimo. Yo no confío, parto entonces desde una posición de decepción para el resto del programa. Estoy muy contento. ¿Qué va? De venir por fin aquí. Poco que actualizar, que estoy deseando ponerme ya con el desgranamiento del libro, y qué bueno que soy profe de la Universidad de Valencia. Sí. Una cosa que no he dicho, muy importante, me la he saltado porque está novia, que, en fin, que Álvaro es uno de los integrantes de la Guerra Chimpancé, junto con Cristian, que estuvo hace unos programas con Océano Mar. Y estábamos hablando antes de que si nos querías contar por qué la Guerra Chimpancé se llama la Guerra Chimpancé. Sí, me hace mucha ilusión. O sea, bueno, sí, perdona. Vale. No somos muy conscientes, pero en África se está viviendo una verdadera tragedia shakespeariana. No la protagonizan humanos, la protagonizan chimpancés. Estos chimpancés desbocados se han lanzado a verdaderos crímenes, incluso genocidios con simios yo los humanizo ya, con simios de otros clanes.
Más allá de lo interesante que pueda ser esto en términos de crónica de batallas, también tiene un pozo en el conocimiento de la evolución de los chimpancés, porque parece que no evolucionan por la empatía, como por ejemplo puede ser el caso de los bonobos, sino que lo hacen a través de la violencia, como es el caso de los humanos. Y eso les ha llevado, por ejemplo, terrible, ¿eh? a usar lanzas, a un mejor procedimiento técnico, todo en luchas de poder. Pusimos a la editorial La Guerra Chimpancé porque nosotros detestamos la violencia, la Muy deformación bien. del lenguaje, perdón, la deformación en general, salvo en el lenguaje. En el lenguaje apostamos por sumirnos a la evolución, sumirnos a cualquier guerra. Así que dijimos, venga, qué nombre. Muy bien, yo también rechazo la violencia y espero que no gane en la evolución. Ya ha ganado. No, todavía no, pero... Bueno, ya ganaron los Homo sapiens a los neandertales, pero esperemos que ahora pues no pase eso. Bueno, en fin, venga, vamos a arrancar con el libro que hemos leído. Whiskels te saluda, dice hola Álvaro, con muchas vocales. Hola Cristian. Y Paloma Silv también dice hola. Bueno, hola a todos los del chat. Pues venga, vamos a empezar. En mayo, en Libros Bajo el Paraguas, hemos leído Martinete del Rey Sombra, de Raúl Quinto. Historia de la fundación de Tarsis. Número 2. Diego José de la Oliva engendró a María de Mariana Rosarios Vargas, nuevos castellanos, aún no de Tarsis, pues Tarsis existía solo como promesa y espera. Y María engendró de Manuel Ortega Jiménez a Chicuco, que fue banderillero malo. En el mismo sitio, antes de Tarsis, pues Tarsis existía solo como abismo y cerámica, Agua Limpia engendró de la cantoral a Gaspar y a Manuel y a Josefa. Y Josefa vio en Chicuco promesa de amor y larga vida, y engendró de él 6 hijos. Numeremos. Jacoba, canta ahora. Manuel, banderillero que engendró al marinero. Francisco de Asís, Cuco. Gabriel, Barrandín. María del Carmen, Enrique, el gordo le llamaban, por banderillero. Y el viejo, por cantaor, que engendró de Carlota Feria a José y a Gabriela, que engendró de El Gallo a la Macarena y al más fastuoso cortejo fúnebre. Ya de Tarsis sonaba el nombre en los caminos. José engendró de Rufina a uno que engendró de Dolores a Manuel, que nació donde yo mismo, es decir, frente a Tarsis. Y todo lo demás no es necesario. De manera que las generaciones son las necesarias hasta la fundación de Tarsis, así como lo son de la fundación de Tarsis hasta su caída. Todos los hombres hemos nacido frente a Tarsis y hemos hecho de la ciudad la juerga del deseo. Tarsis, espejo dulce, hija infértil de las imágenes más bellas. Es lícito cantar ante las ruinas. No es pecado esta oración para que todo se inunde. Por favor, Dios santo, que no quede nada, que todo se inunde. Bueno, muy bien lo de la inundación con los paraguas. A ver, este poema que ha escrito Juan Gallego Benot, ¿por qué lo has elegido? Porque el poema lo ha elegido Álvaro. Me gustó mucho. Lo he elegido porque creo que viene muy al hilo al tema y también un poco al estilo de Martinete del Rey Sombra. Y me explico. Las Cañadas Oscuras trata sobre los procesos de exclusión y desaparición de la población gitana y obrera en el barrio de Triana como un proceso aún en marcha, ligado, por ejemplo, a la construcción de zonas periféricas siempre entendidas como provisionales y desdeñables. Esto, por ejemplo, supuso ya en el franquismo que se desviara un cauce del río, de un afluente del Guadalquivir, que luego se inundó en 1961. A esa inundación es la que reza el poema. Habrá un momento en el que el río tome forma. Ah, eso es mucho más guay. Claro, y Tarsis es esa fundación mítica de un pueblo que va a ser arrasado, un pueblo gitano a las orillas del Guadalquivir, en Triana. Ah, porque es que el autor es sevillano. El autor es sevillano. Sí. Además, luego recrea desde el presente esa imagen canalizada. Es una pasada y va muy al hilo, yo creo, de Martinete del Rey Sombra. Sí, entiendo el paralelismo. Pues, además, bueno, hace algo que es lo contrario de lo que hace Martinete en el sentido de ponerse a citar nombres. Poner nombres, que Martinete con los gitanos, salvo alguna excepción, no lo ha hecho, pero me parece acertado, ¿eh? Cada uno porque quiere abogar por una cosa. Claro, de hecho, lo que hace Raúl Quinto en Martinete es que pone nombre a los perpetradores
culpables de Sí. esa gran redada, y a los gitanos los deja innominados, como marginados de la historia, o sea, como Como masa lo que cuyo son. nombre no ha quedado. Sí. Vale, pues bueno, gracias por darnos a conocer el poema. Luego lo pondremos en el Instagram. Vamos a empezar entonces refrescando un poco qué es lo que pasa en este libro, ¿vale? A ver, Martinete del Rey Sombra narra la gran redada contra la población gitana que se produjo en la noche del 30 al 31 de julio de 1749. Los reyes de España eran entonces Fernando VI y Bárbara de Braganza, y vivían en la corte del siglo de las luces, entretenidos en actividades como la caza y las artes. Por ejemplo, la música, que cantaba Farinelli, muy amigo de la reina. Zenón de Somodevilla y Bengoechea, el marqués de la Ensenada, es quien orquesta toda la operación. Consigue que el Papa Benedicto XIV retire la protección que suponía para los gitanos acogerse a sagrado y refugiarse en las iglesias. Y el marqués, después de conseguir esto, encarga que esa noche se aprese a todos los gitanos y se separe a las mujeres y los niños de los hombres mayores de 7 años. Ellos son enviados a trabajar como esclavos en los arsenales de la Marina para modernizar la flota, y a las mujeres y a los niños, bueno, a los niños menores de 7 años, se los llevan a cárceles y fábricas. Las condiciones de hacinamiento fueron terribles, las enfermedades se propagaban muy rápido, muchos gitanos murieron, en fin. Y no fue hasta el reinado de Carlos III cuando recibirían un indulto que les permitiría regresar a sus casas, aunque habiendo transcurrido pues años como para un cambio de generación. Y como resultado, pues ya no tenían un hogar al que volver ni pertenencias que recuperar. Entonces, bueno, así se nos cuenta este acontecimiento y algunas semblanzas de figuras que participaron en él, como el Marqués y los Reyes, que ya he dicho. Y con un estilo vivo, muy poético, plagado de ritmo e imágenes. Este es el resumen. Está fenomenal. Bueno, pues venga, vamos allá. También quería decir, porque si no no quiero que se me pase, que el libro está publicado por una editorial pequeñita que se llama Jekyll and Jill, que es de Zaragoza, y que, bueno, que es que este libro ha recibido el premio de la crítica, el premio nacional de narrativa. Entonces, pues claro, ha dado como un salto de una editorial pequeñita a que lo pidan en un montón de sitios, a que se agote rápido, porque las tiradas pues quizá no sean muy grandes, ¿no? Entonces, pues lo piden por todas partes y se agota. Pero yo no lo conocía. Entonces, ¿por qué conociste este libro? ¿Por qué estamos leyendo este libro? Yo lo conocí porque de repente, esto que sientes que mucha gente te recomienda lo mismo y has quedado fuera de un acontecimiento, empezaron a sucederse la gente que me decía, ¿has leído Martinete del Rey Sombra? Y como si fuera una cosa casi esotérica, en susurro decían, yo creo que te va a gustar. Me lo recomendó, por ejemplo, José Martínez Rubio, me lo recomendaron unos libreros en la Feria del Libro del año pasado, y hasta que ya pues llegué a una librería y dije, bueno, pues tiene que ser así. Porque al autor no lo conocías. Porque es que el autor ha escrito poesía. Al autor lo conocía como poeta. Vale. Es que yo pensaba que habías llegado a él por la poesía, pero no. No, de hecho, como yo no sabía que luego había derivado a la narrativa, y bueno, tan brillantemente. Yo conocí a Raúl Quinto, conocí de forma lectora a Raúl Quinto, porque leí un poemario que él tenía sobre Watchmen, sobre el cómic de Watchmen. Se llamaba La piel del vigilante. Entonces me impresionó mucho, tienen muchas imágenes, poco que ver, realmente con esto, un autor versátil. Ya, sí. Pero muy recomendable, leerlo también como poeta. Vale, bueno, pues... Se nota un poco, eso sí que es poeta. Hombre, sí, se nota, hace bien. Hace bien en sacar la artillería poética, en mi opinión, vamos. Bueno, pues venga. ¿Por dónde quieres empezar? Yo tengo muchas cosas de los gitanos. Vamos por el tema primero, ¿no? Yo creo. Vamos por el tema. Venga. La gran redada y los gitanos y lo que les pasó y lo que nos cuenta este señor. Por si alguien no ha salido el libro, seguimos con el resumen. 30 de julio de 1749. ¿Puedo decir una cosa? Claro. Yo, tengo pensamientos intrusivos de algunas cosas. Entonces, uno de ellos, 30 de julio, la noche del 30 al 31,
nace Harry Potter. Vamos. Un dato friki. Pero es que yo lo pensé cuando vi cuando era la gran redada, yo dije, bueno, 31 de julio, fecha mágica. Pero hay cosas que estás plagiando un poco al fecha hechicera. Fecha hechicera. Te estás plagiando al propio autor, porque hay un momento en el que dice, no me acuerdo aquí de la fecha, es la coronación de Fernando VI. Dice, ese mismo día hay un terremoto en Lima. Entonces, mira, en esa sinergia. Pues a lo mejor fue ahí. Gustaría, A lo mejor fue ahí cuando yo dije Harry Potter nace, amigo. Entonces, y está ahí, no sé. Está ahí la parte pop. Entonces, unos 250 años antes, pero en la misma fecha del cumpleaños de Harry Potter, se produce lo que se llama la gran redada. Sí, y que, bueno, este autor no. O sea, lo que cuenta, ¿no? De cómo creó la novela, pues fue porque se encontró con esta historia. Él es profesor de historia y cada año tiene que enseñar el siglo XVIII a sus alumnos porque la selectividad, porque bachillerato, porque tal, y es que de esto no se habla en los libros de texto ni salía por ningún sitio y tal, entonces claro, se quedó un poquito en shock. Yo no lo conocía. Yo tampoco lo conocía. Todos conocemos la expulsión de los judíos, la expulsión de los moriscos, pero esta gente no estaba expulsada ni no estaba. Destaca mucho que el autor ha querido ser, o al menos así lo explicita, muy fidedigno. Al final, que esto cada vez es más común en muchas obras literarias, también lo hace Juan Gallego Benot en Las Cañadas Oscuras, cita hasta cierto punto hilografía. Se ha querido, y yo no sé si es verdad o no, pero quiero decir que las fuentes estén corroboradas, tampoco creo que sea lo importante es que lo parezca. Y lo parece en ese prurito de precisión que tiene para todo, como cuando dice 653 mujeres salieron del barco A, y va haciendo como una especie de conteo de... Claro, es que las cosas que va contando en relación con los gitanos sobre todo, pues siempre son... O sea, se tienen datos de esta gente porque hay un documento de alguna cosa que no es directamente una crónica de lo que estaba pasando, sino pues eso, que salen 3 barcos que van a Ferrol, 2 naufragan. O sea, lo importante son los barcos, no la gente que va en los barcos, que se está muriendo. O, por ejemplo, hay un capítulo que me gusta un montón, que es muy breve, que se llama Inventario, que detalla lo que le han quitado a uno de los gitanos. Entonces, ese gitano tiene nombre, porque aparecería en algún sitio, pero no aparece por él, aparece por lo que le han quitado, por todos los bienes que se han quedado. Entonces, claro, al final, como que los gitanos que van apareciendo porque tienen nombre no aparecen por sí mismos, aparecen en relación con, pues muchas veces con objetos materiales que interesaba sustraer o que han perdido en el caso de los barcos. Bueno, que han perdido, han sido dañados, porque luego aparecen los barcos como tiempo después, ¿no? Sí, en mal estado. Al final siempre son un nombre de expolio. Se han cruzado por ahí en la historia y ahí ha aparecido que no han dejado más rastro. Por cierto, el capítulo de Inventario, que es uno de mis favoritos. El Inventario me pareció fantástico. Claro, luego lo comentaremos porque tiene la contrarréplica de que hay un inventario no sé si no es solamente de uno, creo que son de 3 gitanos. O sea, además en una lógica de reducción, cada vez tienen menos. Sí. Pero está el inventario del quizás gran responsable de esta gran redada, que sí tiene nombre, que es el Marqués de la Ensenada, el Ensinada. Sí, es que también, bueno, es que ya hablaremos de los personajes con nombre propio, ¿no? Pues sigamos con los gitanos o con qué. Sigamos con los gitanos. Venga. Entonces. ¿Qué es lo que querías comentar? A ver, yo de los gitanos, claro, yo es que como no sabía nada, a mí cuando este hombre cuenta como las 4 etapas, este hombre quiero decir Raúl V, cuando cuenta las 4 etapas de, en general, la historia del pueblo gitano, que tienen un nombre, se llaman Tel Jaripé, Nazquipé, bueno, tienen así un nombre como unas palabras como muy exóticas y muy sonoras. Yo de esto no conocía nada y ese es un pueblo que se va desplazando, siempre parece que pasa algo que hace que se tengan que mover y se van desplazando desde la India inicialmente, en principio. También luego he visto que he estado leyendo por ahí que también se han hecho como estudios genéticos, que por eso se cifra en la India como el origen, pero siempre pasa algo, a veces se sabe mejor qué ha sido, otras veces no se sabe tanto, que hace que tengan que moverse bastantes kilómetros hasta que llegan a Europa. Y el primer testimonio documentado, que claro, sale porque hay un documento de un gitano en España, es en 1425, porque llega un señor que se llama, o que dice llamarse Juan de Egipto Menor,
y le pide, o sea, el rey Alfonso el Magnánimo, Alfonso V de Aragón, le tiene que hacer un documento según el cual le deja a él y a todo su grupo, que van así como en caravanas y tal, peregrinar hasta Santiago de Compostela. Y ese es el primer documento que hay por escrito de una presencia en España, según cuenta la novela ensayo de Raúl V. Pero te va mezclando este tipo de cosas con, claro, como los gitanos son una comunidad que no tiene lengua escrita, pues no hay ningún sitio donde ellos cuenten su historia, pero me gusta mucho, por ejemplo, cuando te cuenta la leyenda de que ellos tenían un alfabeto y lo escondieron como en unas coles y llovió y tal, y un burro se come las coles y entonces el burro se comió el alfabeto gitano y por eso no escriben. O sea, te va mezclando como los documentos tal y luego las leyendas, que es lo único que tiene esta gente. Leyendas orales que se han transmitido, que no sabes si son verdad, no sabes... como los romances, vaya, que hay un montón de versiones, se cambia una pequeña cosa y ya eso es una historia nueva y eso es muy atractivo. Para los filólogos, por lo menos, súper atractivo. Los capítulos de genealogías, aunque no tengan nombre, aunque sea solamente por estas leyendas, imaginario, oralidad, tradiciones, no son de tus favoritos. Tanto como todo tiene una retórica de contraste, tanto este, por ejemplo, como el de los Borbones, en contraste. Bueno, el de los Borbones. Es que el que se llama El Borbón. Hay un capítulo que es El Borbón que empieza con una gota de sangre. Y entonces te habla de la gota de sangre. Claro, porque el narrador es muy consciente y es muy... El narrador está contigo. Está en tu presente. Y te habla de la gota de sangre y de los enzimas y de como cosas así de la biología y la genética del Borbón. Y a través de una gota de sangre te hace... Bueno, es que me parece fascinante, pero me parece fascinante porque elija la gota de sangre. Algo tan aséptico para contar algo que luego se transforma en pura vida. Bueno, si pensamos, por hacer también comparaciones con libros que se han tratado aquí, Hamnet, de Mario Farrell, con una pulga. Sí, yo me recordó un poco al capítulo de la pulga, sí. Es que, no sé, me parece como un hallazgo. O sea, la perspectiva que ha elegido Raúl V para contar la historia, o para contar muchas de las historias, porque hay capítulos que son una historia en sí misma, es muy ingeniosa. O sea, porque la historia que tiene entre manos es atractiva por sí misma, pero él ha sumado un estilo y una manera de narrar que la catapulta. De hecho, yo aquí me confieso, para mí la parte más pesada del libro es la parte de los gitanos. O sea, la parte de toda la crónica de qué es lo que van pasando. Uy, a mí eso me gustó mucho porque como no tenía ni idea, pues dije, uy, qué fantástico esto. No, eso sí. Pero porque no tenía, por ignorancia, porque no sabía nada. El reclamo sabía lo de la India. Está fenomenal. Y luego, además, una cosa que destaca mucho es cuando refiere todos los campamentos en los que estuvieron hacinados, siempre desbordados, pues no esperaban que fueran tanto, que son sitios turísticamente muy connotados. Por ejemplo, la Alcazaba en Málaga, que lo llama además, no me acuerdo de cómo era, con un exoesqueleto, o sea, que exoesqueleto animal residual que siempre parecía como que había estado ahí y de repente se volvía a llenar con esto. Pero aún así me mantengo, y tiene que ser así, en que por una retórica de reiteración y enumeración de crisis, hacinamiento, enfermedades, revueltas, reducciones, al final de toda una población que va a ir mermando y a la que han despojado de todo, pero que llega un momento de saturación, y es un libro muy, muy pequeño pero muy denso, es como tiene una fuerza gravitacional increíble, en el que dices, bueno, vamos a pasar a los reyes. Vamos a pasar a los reyes y ver la degradación del rey, porque se hace tremendamente pesado en un sentido buscado, yo creo. Al menos para mí, A mí creo que si tuviera que decir qué parte se me hizo menos amena o menos interesante fue, quizá diría, pero puede que no se deba al libro, puede que se deba a mi estado de ánimo en ese momento, la de Isabel de Farnesio. De hecho, cuando he puesto actualización y he puesto como personajes importantes, he puesto a Farinelli, porque la semblanza que le dedican a Farinelli me gustó. Y de Isabel de Farnesio, pues he pasado un poco. Entonces es porque no has visto La vida breve, la serie de televisión, porque el 18 está de moda. A ver, es que el 18, yo siempre he defendido que el 18 en literatura no. O sea, no. Me duermo.
española digo, perdón. Pero en historia es fascinante, pasan cosas súper loquísimas. En literatura, bueno... Pero ¿cómo te puedes dormir con el fabuloso autor Jovellanos? Pues no sé, dímelo tú. Madre mía. Y eso es todo lo que podemos decir, Jovellanos, qué triste. Bueno. A ver, No, está cadalso, está siempre cadalso. Sí, también. Por apuntalar un poco más. El siglo de las turras, dice Whiskels. El siglo de las turras, absolutamente. A ver, es que esta pobre gente se fue a la historia, porque la historia era lo que estaba ahí salseándose. Has dicho se fue a la historia como quien dice se fue a la mierda. No, pero pues, venían del siglo de oro y dijeron, ¿qué hacemos? Que por apuntalar un poco así cosas cosas que quedan de esta parte de la crónica gitana. Y digo parte porque Yo tengo más cosas de los gitanos, ¿eh? Dale. Tú sigue, Bueno, sigue. No, apúntala. Solo el apunte de que el libro, la estructura del libro no es lineal. Ah, sí, no, pero eso está muy bien, porque así se hace, como el estilo es tan denso y te empapa tanto, si fuera todo gitano y luego todo rey, todo reina, creo que sería más... Es mejor la variedad para eso, que vaya alternando un poco. Sí, además, no llega a tener esto de la lógica de retablo. Yo soy muy fan de la lógica de retablo. O sea, que quiero decir que el primer capítulo tenga una correlación con el último, que esto sí lo tiene, explícita. El segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, y así, como dicen los pedantes, sí que vía. No llega a ser así, pero casi lo roza, por ejemplo, con los inventarios. Y es verdad que se pueden ver como ciertas relaciones a un lado y otro de la mitad de la crónica. Qué bonito, como un espejo y... Eso es, por paneles. Por paneles que se van... Como si el libro se pudiera de alguna forma cerrar sobre sí mismo y todo quedara simétrico. Off topic, eso también pasa con la saga de Harry Potter. Podemos seguir. Puedes seguir. El 1 y el 7, el segundo y el sexto, el tercero y el quinto, que son los más políticos, y el cuarto, el Cáliz de Fuego, ahí en el medio. Bueno, ya. Queda claro que si esto fuera un capítulo... Martínez del Rey Sombra y Lord Voldemort. Claro, así se llamaría si fuera un capítulo de Todopoderoso, claro por ejemplo. Sí. Relaciones que... Luego hablaremos del Lord Voldemort de esta trama. ¿Quién es el Lord Voldemort de esta trama? El Marqués de la Ensenada. El Marqués de la Ensenada. El amigo. Ay, a mí me encanta. Yo un poquito fan. El amigo. Del amigo. Es que con el amigo me quiero detener. Bueno, ¿te ha gustado este libro? Me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho. También. Sí. ¿Hay alguien a quien no? A ver, no lo va a decir, pero ostras, es un libro que es necesario. Me han dicho varias personas que lo han leído, necesario. Me gusta. Es bonito que digan eso de un libro. Es bonito. A mí me ha gustado sobre todo por el estilo. Forma es contenido, a mí me ha gustado sobre todo por la forma. Yo es que creo que todo suma. El contenido y la forma, eso, qué gusto, ¿no? Cuando tienes una obra que como contenido es potente y que además la forma la impulsa. O sea, no sé, es un gusto. Bueno, los gitanos. Yo, igual que con La Gran Nada he flipado, yo he descubierto algo que también he tenido toda la vida delante de mis ojos y que me he dado cuenta leyendo este libro, que ha sido que Pepe el Romano, de la casa de Bernarda Alba, se llama Pepe el Romano, perdón, pero es que es un desahogo. Se llama Pepe el Romano porque es Pepe el Gitano. El romano es gitano. ¿Tú sabías esto? No lo sabía. O sea, Pepe el Romano, que lleva conmigo desde el examen de la EBAU, que me cayó la casa de Bernarda Alba y tuve que hacer el comentario. Pues yo pensaba que Pepe el Romano se llamaba el Romano, pues porque como era el sex symbol de allí, del pueblo este, pues yo qué sé, pues tendría en su familia, les parecería que tenía un aire italiano, o yo qué sé, pero hay el racismo terrible, porque claro, romano, pues italiano, ya está. Y entonces por eso las tenía todas loquitas. Pero no es por eso, es porque es gitano. Yo me he enterado ahora, leyendo Martinete. Al mismo tiempo cuadra más. Cuadra total, claro, no, pero si es que lo teníamos delante de nuestros ojos como la gran nada. Pues, bueno, ya está. Eso quería decir, Pepe el Romano. No, a mí también me acaba de estallar, me acaba de estallar la cabeza. Pero no te has dado cuenta, pero tú, ¿por qué pensabas que Pepe el Romano le apodaban el Romano? Siento que mi curiosidad está por los suelos ahora mismo. Yo pensaba que porque era así, yo me imaginaba un tipo con el pelo rizoso. Un centurión. Como en el pelo negro, pero negro italiano, no negro gitano. Es muy distinto, ¿eh? Ahora me imagino, Pepe el Romano ha cambiado mi imagen. Ahora es un tipo con la camisa así, rollo pecho lobo abierto,
¿sabes? Y que toca palmas, no sé. Y lo peor es pensar que no va a hacer pasta los domingos. Es verdad. Ya. Es que, bueno, da igual. Caché Pepe, ¿sabes? La salsa. A lo mejor ha querido Raúl Quinto apostar, de hecho, por eso. Porque... Que Raúl no menciona a Pepe el Romano. Lo sé. Pobrecito mío. Pero yo dije, ostras, pero Romano. Pero hay guiño Lorca, ¿eh? Cuéntanos, venga, el estilo, por favor. Que no ya, es el estilo, salgamos de aquí. No es el estilo. Pero has visto que es el segundo capítulo en el que ya irrumpe el ejército para sacar a los gitanos, que hay guiños Lorca un poco explícitos. Cuéntame más. Que deja pildoritas. Yo estoy en Pepe. A ver, que Pepe, que la sombra de Pepe nos guíe. Hay un momento, por ejemplo, cuenta esa irrupción. Esa irrupción recuerda mucho al romance de la Guardia Civil. Muy bien. ¿Tú tienes en la cabeza el romance de la Guardia Civil? Recuérdanoslo. A ver, en nuestra adolescencia estaba muy de moda porque había una canción de Marea. Los caballos negros son, las herraduras son negras, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Hay un momento en el que habla de calles dormidas y utiliza una serie de adjetivos que van en consonancia con la irrupción justo en los versos de Lorca, que es: por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando atrás fugaces remolinos de tijeras. Qué bonito. Esto es Lorca. Esto es Lorca. Bueno, es que no sé. Ya, nada hay como remolinos de tijeras. Nada hay como leer a Lorca. Imagen. Ya. Pero dice Whiskers que Álvaro en ocasiones ve Lorcas. Yo veo Lorcas. Yo ahora veo romanos. Ves Lorcas, perdona. A lo mejor aquí va buscando Lorcas, pero vamos a ver. Es que el capítulo segundo empieza con la luna. Luna y gitana. Pues te sale, si esto fue un concurso y sale desvelar la tercera figura, pues es Lorca. Sí. Pero es que hay una más, yo creo que es la más evidente, que es cuando dicen: ni los que sueñan, ni los que matan, nadie. Porque nadie tiene rostro esa noche. Hemos dicho nadie. No solo el nadie, el hemos dicho. Lorca en Ciudad sin sueño, creo que se llama el poema, dice: no duerme nadie por el mundo, nadie, ya lo he dicho, no duerme nadie. No duerme nadie, sí, son continuos ecos de Raúl Quinto, veladitos, pero que es un poco de: ¡hey! A ver, es que Lorca... Sé la tierra que piso. Lorca y los gitanos es, pues, un match. No, pero efectivamente. No puedo más. Pero también eso induce a que hay una galería textual que este hombre ha tenido en cuenta. Insisto en que es un libro muy cortito para componer todo ese estilo. Hombre, y Granada, no sé, es que a ver, es que no puedes no tener a Lorca en la cabeza. O sea, si uno rasca, encuentra cosas. Allá por donde va. También con los gitanos. Y a mí me parece tremendamente visual, incluso de cuadro romántico. Ya sabemos que el romanticismo... Es que el romanticismo y los gitanos es otro match. Ahora voy a eso, ¿no? Claro, llegaría después. El 19 y los gitanos. Llegaría después de esto, llegaría después el mito de las Cármenes, aunque aquí ya lo apunta Raúl Quinto. Pero sobre todo los cuadros estos, pues... de desesperación, hombre, es que afinación, el carácter gitano como tan arrebatado y en el romanticismo, pues es que como esas cosas les encantan. Claro, en el romanticismo el gitano es la figura marginal, la figura rebelde y la figura que posee la inspiración. Es que encarna todos los... Bueno, todos no, pero muchos ideales románticos hacen check. Que es justo todo lo que se denigra aquí y lo que quiere ese racionalismo ultranza del Marqués de la Ensenada, curar. Curar y sacar hacia afuera. Bueno, el Marqués de la Ensenada yo creo que era una persona... Bueno, no lo sé porque no lo sé, pero en el libro... A mí me parece que es como una persona bastante inteligente, bastante práctica y que si necesitaba mano de obra para hacer los barcos, pues dice, a ver, ¿a qué tontos engaño? Yo con el Marqués de la Ensenada he visto, yo he tenido un rostro en la cabeza en todo este proceso. Me ha fascinado la figura del Marqués de la Ensenada. Uy, a mí me gustaba. A mí también. Pero creo que es también mérito del autor convertir, porque creo que ha sido muy generoso con estos personajes famosos, ¿no? Habría sido muy fácil como que te cayeran mal y creo que ha sido generoso. El autor está verdaderamente atraído, sobre todo por este personaje, sobre todo por este. Quiero decir. Es como el culpable, ¿eh? Claro. Es el malo, el villano. Es que yo lo veo como un personaje de la política española. ¿Quién? Como Ábalos. Ay, por favor. Como Ábalos. No, sí. Es más elegante este señor.
Ojo, ¿has visto? Que se llama Zenón. Es que me encanta. ¿Has visto esos mensajes de Ábalos? No vamos a hablar de los mensajes de Ábalos. Vamos a hablar de Zenón. Es que ya el hecho de que repita el nombre Zenón me parece como un nombre como tan que no sé en su momento qué resonancias tendría el nombre de Zenón, pero ahora a mí me parece como muy chulo. No, bueno, de hecho juega con la paradoja de Zenón, de hecho, de Zenón de Elea, pero juega con su nombre porque le da a todos los palos, o sea, donde puede apunta Raúl V. Lo hace sin pedantería, eso hay que reconocérselo en todo momento. Pero no, me ha fascinado. Es que es a la vez fontanero del reino, liante del reino y protector del reino. Todo a la vez, con ese motivado por una idea de progreso, de racionalismo a ultranza, pero claro, el racionalismo, el sueño de la razón, produce monstruos. Entonces, me gusta mucho cuando cae, por ejemplo, esta frase de el reino llora, aunque le sube un frío oscuro por la espalda que no le deja dormir, el marqués sí llora. Es que sí, no sé, por lo menos te atrae como figura, porque ves que sabe encontrarse un hueco al lado de mucha gente distinta. Y además parece... Claro, esto ya yo no sé hasta qué punto es la realidad del momento o si es un poco de ficción, pero parece que encima el tipo se lo pasa bien. O sea, que el tipo disfruta, porque Fernando VI no se lo pasa bien. Entonces dices, tío, pues qué pena, ¿no? Pero el marqués se lo pasa bien. El marqués brilla. El marqués es... No, pero que es feliz, que es un tipo que está contento. Y que está convencido. Porque Fernando VI no está contento. Entonces también ahí hay un contraste de una persona torturada y una persona que, pues sí, pues está ahí y dice, pues sí, estoy aquí contento con mi poder. Bueno, fíjate que todo el libro tiene una lógica de suplantación. Entonces, es el suplantador, pero es el que lleva realmente la batuta del reino. De los capítulos, también de mis capítulos fetiche, está esto que además a través de él podemos ver una cosa que, bueno, que hace que Raúl V pues no se quede simplemente en esa cartografía del recorrido y del sufrimiento de los gitanos, sino que también veamos la pata, pues si queremos geopolítica, de por qué pasa eso, un poco a la doctrina del shock de Naomi Klein. Es decir, o sea, no es solamente los estragos en este caso, de un proyecto de exterminio. Sí. Sino también las razones económicas, las razones materiales, o sea, el contexto internacional que va al hilo de eso. Pues esta cosa de que a lo mejor porque se tiene que proteger un determinado palo con el que sacan un tinte los ingleses que están con la revolución industrial, todo eso origina un mare magnum de situaciones que no lo justifica, ya. Pero que motivan una serie de decisiones en un tablero en el que, por supuesto, los que pagan siempre son los marginados. Sí. Sí, no tengo nada más que decir, o sea, estoy de acuerdo, sí. De los gitanos, ya por terminar, o por cerrar un poco, yo tenía también apuntado, bueno, porque a mí cuenta, hay un capítulo de hecho que se titula Leyes, ¿no? Es otro de estos en los que se pone serio y saca sobre la mesa, pues pasó esto y pasó esto y pasó esto y pasó esto. Y te cuenta pues un montón de... Vale, llegamos a la gran redada en la que directamente quieren acabar con esta gente, pero es que antes de la gran redada se habían promulgado un montón de leyes que ya les complicaban bastante la vida. Entonces habla de cómo les habían prohibido, pues por ejemplo, la forma de vestir, que era así como colorida y así extravagante, por lo menos extravagante a los ojos de los demás, del resto de la población. Habla de que querían que tuvieran un buen oficio, entendiendo por buen oficio pues algo que no fuera tan nómada quizá, ¿no? Que se asentaran en un sitio, que tuvieran una casa, que todo el mundo supiera cuál era, no sé. Y luego la lengua, y a mí como la lengua, ¿no? Pues me parece muy interesante, pues bueno, he estado buscando. He buscado incluso que hay una variante que utiliza palabras mezcladas con euskera que se llama errominchela. O sea, pero vaya, que lo que quiero decir es que los gitanos han ido asentándose en un montón de enclaves diferentes y en cada uno de ellos han tenido que sobrevivir y adaptarse a las costumbres de ese lugar.
o adaptarse en cierta manera, y una parte ha sido la lingüística. Entonces, su lengua han dado pie a variedades lingüísticas de un montón de idiomas en un montón de sitios distintos del mundo. Entonces, eso me parece súper interesante. Y bueno, en español, y aquí hacía yo un poco de autocrítica, en español, palabras que vienen del caló, que es como se denomina la variedad lingüística de los gitanos, pues tenemos palabras tipo, he buscado por ahí, viruji, para el frío, que eso me hace mucha gracia, me parece una monada, molar, chaval, chungo, pinrel para el pie, parguela para un pringado, para alguien así, pues eso, regu. Pero luego hay dos palabras que a mí nunca me han gustado, que me dan un poco de rabia, que son currar, para trabajar, y fetén. No me gustan nada. Y no sabía que venían del caló, pero al ver que son dos palabras que a mí, lo típico que dices es que me cae... Adoro fetén. Adoro, yo no. A mí currar me cae muy gorda y fetén me cae muy gorda. Entonces, cuando he visto que las dos venían del caló, he pensado, uy. ¿Estás diciendo que por esas dos palabras igual tienes que deconstruirte? No, igual tienes que deconstruirte un poco, ¿no? Porque a mí estas palabras me sonaban gordas, pero sin saber por qué. Una cosa muy guay que tienen es que... Viruji me encanta, pero también diré, ¿eh? ¿A que nunca dirías que fetén y currar vienen del mismo sitio? No, pero sí. No, pero sí. Tienen el mismo... Buah, yo en las antípodas una de otra. No quiero decir tufillo, pero el mismo aire, no sé. A ver, tufillo en el buen sentido, en el sentido de que parece que sí, que tienen una estela que seguir. Del caló vienen muchísimas palabras que empiezan con H, con che, perdón. Con che, chaval, chungo. Y más. Es que chaval y chungos son las que he apuntado porque me parecían las más extendidas. Claro, pero bueno, ahí lo flipante es que en prácticamente todos los idiomas en Europa, o sea, han calado una cantidad de léxico, o sea, del caló que es bastante impresionante. Que en la gran redada... Y que no se tiene en cuenta, creo que no se tiene en cuenta en casi ningún sitio. Ya, en la gran redada he visto, ¿no? Cuentan que una de las primeras cosas que se plantean es los enviamos a América. Y luego dicen que no, que nos van a... que se lo cargan. Bueno, es que son malvados. Y claro, yo ahí pensé, es que ¿cómo sería el español de América si hubieran enviado a los gitanos allí? Es que a lo mejor habría... Bueno, a lo mejor no, probablemente habría evolucionado con algunas cosas diferentes. Digo, las variedades del español de América que hay, ¿no? Y hubiera sido también muy interesante, o sea, todo el mestizaje cultural que se hubiera producido. Claro, aquí también se ve más en el siglo XVIII, o sea, todo el proyecto cultural criollo, porque esto va al final de proyectos hiperracionalistas. O sea, todo el proyecto hiperracionalista que hay de en torno a qué es lo bueno, qué es el progreso, qué es la ciencia, a costa de lo humano. A costa de lo humano. Bueno, de algunos humanos. Sí, efectivamente, a costa de algunos Otros humanos. No. Que si repasamos un poco, por qué falla, porque es un fracaso el exterminio. ¿Por qué fracasa el exterminio a ojos de este macroproyecto genocida? O sea, es porque no lo tenían planificado. Dice Whiskers un momentito, que está contigo, que fetén viene de la aristocracia. No, a mí me parece que viene... Whiskers, a mí me parece que viene de del mismo género que currar. ¿Sabes? Como fetén, de la España cañí, que cañí también es del caló. Es muy eso, sí. Pero bueno, que el problema es mío, que soy yo la que tiene que... Hasta que se demuestre lo contrario, currar viene de Cuéntame y fetén viene de Eurovisión. Ok. Y Eurovisión Benidorm y ya está. Por eso estabas en Benidorm. Efectivamente, con Spanish Beauty, que también como Raúl Quinto, por eso elegimos a los dos en la contienda, es una gran estilista. Bueno, a mí me parece que con esto del exterminio, ¿querías decir algo más del exterminio? No. Apuntarlo ahí, o sea, pero que se palpa bien, o sea, estas retóricas de hiperracionalismo y de desprecio en un sentido de mirar hacia arriba con todo. O sea, que si lo pensamos, por ejemplo, esto que decía Adorno y que sale mucho en las transcripciones de los juicios de Nuremberg, cuando se habla de Auschwitz, o sea, el problema no era matar a 10.000 personas para esos arquitectos de los campos de concentración. El problema era usarlos como fuerza de trabajo, como se hace con los gitanos, y luego saber qué se hace con sus cuerpos. O sea, Auschwitz es una máquina de explotación y de exterminio. Ya. Parte de estas políticas, hiperracionalistas de genocidio que no están solamente en España, ya apuntan un poco a ese futuro perverso y de lo grotesco que vendrá luego. Bueno, yo ahí había apuntado que
al hilo de, ya que has mencionado a Auschwitz, Raúl Quinto, yo lo he escuchado en una entrevista, tiene muchas por ahí, ¿no? Que se pueden escuchar, pero en una entrevista él cuenta que claro, que todo el mundo, todo el mundo no, pero mucha gente sabe más o menos situar a Auschwitz, ¿no? Y sabe lo que significa Auschwitz, pero esto de la Gran Redada pasó, si eres español, ¿no? Y vives en España y tal, pasó en lugares que son mucho más cercanos que Auschwitz. Pasó en Cartagena, pasó en Cádiz, pasó en Ferrol. Entonces, pues que claro, que él estaba un poco como, al principio sobre todo, pues atónito con que él conocía Auschwitz, conoce evidentemente todo lo que pasó en los campos de exterminio y de concentración, pero no conocía nada de esto. Y pues claro, él recuerda, y aprovecho, que claro que los nazis, además de a los judíos, pues también exterminaron a otros grupos de gente, y los gitanos, pues de nuevo aquí, caen en el mismo saco y también los llevan a los campos, los identificaban con un triángulo marrón. Y es verdad que las cifras no oscilan un montón, ¿no? De gitanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, dicen que más o menos entre 500.000 y 1 millón, que es un margen de error bastante grande, pero bueno, que no fue poca gente. Gitanos que murieron también en estas cosas. Yo no tenía ni idea del tema, me confieso. Yo que los gitanos también habían sido apresados por los nazis, eso sí. Sí, no, me refiero a todo lo de... Pero no sabía cuántos tampoco, ni nada. No, de la Gran Redada no, por supuesto. Bueno, que ahora para rematar la concienciación, aparte de esta empresa de Raúl Quinto, ha salido un documental. Sí, me lo pasaste tú. Hoy es miércoles, pues mañana jueves no, el viernes a las 6:30 en la Sala Berlanga en Madrid se puede ver el documental que ha hecho Pilar Tábora sobre la Gran Redada. Se titula Gran Redada Gitana, historia de un genocidio. Pilar Tábora, lo digo sin saber, Pilar Tábora no tiene una versión de Yerma. Ya para unir así todos los flecos. Pues lo puedo buscar, pero yo no lo sé. Bueno, si no pasa nada. Pero vamos, lo busco. Y luego también me parece que, claro, como estamos en el momento en el que estamos, pues como que los genocidios están de actualidad, pues el libro creo que tiene una significación en el momento presente bastante importante. De todas maneras, yo quiero reclamar con esto que, por supuesto que el tema es una bomba, es tremendamente interesante, estimulante, concienciador y todos los adjetivos que queramos poner, pero para mí lo mejor del libro, es decir, para mí el libro, aunque tuviera otro tema, me hubiera gustado igual. O sea, porque para mí lo mejor del libro es el estilo que tiene. Venga. ¿Cómo escribe? Cuéntanos cosas del estilo, por favor. ¿Cómo escribe Raúl Quinto, Ya. Raúl Quinto, para mí Raúl primero, o sea, con esto. Sí, muy bien. Ya que estamos en momento Raúl, ¿no? ¿Estamos en momento Raúl? Estamos en momento Raúl. Venga, estoy buscando lo de Pilar Tábora. Luego no, pero esto... Pero vamos a Raúl. Pero... Que Raúl nos ha enviado un saludo. Voy a poner sus palabras, que me hace mucha ilusión. Hola, soy Raúl Quinto y me gustaría mandar un saludo para todas las personas que estáis escuchando Libros bajo el paraguas. Hoy están hablando de mi Martinete del Rey Sombra. Espero que el viaje que propongo hacia el lado oscuro de la historia y de cómo se construye la memoria y el olvido os esté interesando. Un abrazo. Qué majete. ¿Verdad? Un abrazo también. Nos interesa muchísimo, pero nos interesa más cómo escribes, Raúl. Venga, dale, cuéntanos cosas del estilo. Empieza tú, que a ti te mola el estilo. A mí sí, claro. Sí, ya he dicho que creo que potencia la crónica, el ensayo, la novela, lo que sea, todo. Es un estilo neobarroco. Es decir, o sea, que todo va a ser una metáfora contrastiva, con una sintaxis que hace bien el juego de pies de bueno, es que tiene rimas internas. Efectivamente, tiene rimas internas, que no llega a la imagen insólita, quiero decir, que nadie piense que de repente va a decir y el rey se estremeció como un guacamayo en una ferretería. No va por ahí, o sea, no pierde... Puede interrumpir con palabras de actualidad, ya llegaremos a eso, pero que no... Bueno, sí. Pero lo hace, de hecho, y está muy guay, pero con lo de la sangre, por ejemplo. Eso es. Pero que contaba antes. No pierde el tono. El libro está entre lo ensayístico y lo lírico.
¿Te has dado cuenta de que no hay diálogos directos? Sí, sí, sí. No hay nada. O sea, claro, esto también puede... Ojo, aviso a navegantes. Es un libro denso. Sí, No hay pausa. pero no pesado. Sí, a ver, no pasa nada. O sea, yo le recortaba, A mí no sé. yo le recortaba más páginas. Ay, por favor, a la- ¿cuáles? Pero si los capítulos son súper breves. Yo le recortaba páginas a la crónica gitana, aunque sé por qué están ahí para la... Pues por para la informar y extenuación. para dar voz y para contar lo que no se cuenta en ningún sitio. Pero es muy interesante que este libro podría haber tenido otro estilo. Quiero decir, incluso... Y habría incluso- sido mucho menos. Pero incluso desde el preciosismo, me explico mejor, no es una novela esperpéntica. O sea, esto no es el Rodeo Ibérico de Valle Inclán, que también trataba sobre las multitudes y la realeza en el siglo XIX, en este caso. Ujú. Es decir, no todos los personajes van a ser deformados. Por ejemplo, Ya. los gitanos no son deformados. Cuando hay escenas de depredación, y hay escenas terribles, de pura desesperación entre ellos, como cuando una madre y una hija se pelean en Ah, prisión, una muerde Se a la arranca, sí. otra, luego se mete al alcaide, lo matan, todo lo que quieras. Sí, sí. Pero no hay un matiz distorsionante. Sí lo hay con los reyes, que es ahí donde distribuye toda la fuerza, todo el carnaval expresivo. Eso es la corrosión. Pero es que además se gusta en el mejor de los sentidos Raúl V y, si me permitís la metáfora futbolística, es un poco Vinicius. Y si no funciona bien el fútbol porque ya está pasadísimo, No está pasado, pero como no sabemos... O sea, pues es un poco Nicolas Cage. Es decir, no para de intentarlo. O sea, si tiene, Vale. si tiene que hacer 3 regates, 3 películas, en este caso 80 metáforas para definir una cosa, o sea, lo va a intentar con tal de que encaje una. Que por cierto, eso es muy Lorca también. Y tengo aquí ejemplos. Agujero blanco, el ojo tuerto de Dios, la calavera futura del sol y el espejo de luz absurda, descalza, pequeña y perdida. Y luego va a volver solo en la misma imagen, hasta que se enceste, hasta que funcione en taquilla, hasta que de repente reciba el clic del espectador, porque cuando funciona, está muy bien. Y... Pero hay veces que como que te da detalles y luego lo fija, lo clava, ¿no? Por ejemplo, Sí. cuando te describe me acuerdo así un poco medio de memoria, pero a Fernando VI como que está describiendo pues todo el proceso de que si las pelucas, de que si los polvos, y luego dice Fernando VI, rey de los maniquíes. Y claro, si no te hubiera contado todo lo de antes, tendría mucho menos fuerza, pero te lo va contando y luego, ¡pum!, lo clava, lo fija con eso. O con Bárbara de Braganza también lo hace, porque te va contando pues todo lo que lleva puesto ella y te dice la reina joya. Que me y gusta entonces mucho la reina joya. Lo deja ahí clavado después de haberte contado todos los detalles. Pero mira, vamos al hilo, vamos en complemento, porque no es solamente la reina joya ni es solo el rey de los maniquíes. También será Fernando VI el rey relojero, el rey caníbal, y se van superponiendo. Y ella es araña, me parece. Efectivamente. Sí. No sé cómo es la frase. Sé que él tiene ojos de maniquí perdido y ella es araña de los rubíes. Bueno, es que lo de ella es fantástico. Bueno, pero están siempre muy sincronizados los dos, o sea, es uno y otro. Por ejemplo, tengo aquí otro que es: este es el rey Fernando y esta es la reina Bárbara. Hay monstruos en la sombra, pero la luz es toda suya. Buah. Además, con que eso en la carrera siempre nos decían, esto es más de lengua, que era un procedimiento deíctico. Es decir, que mientras estamos leyendo se nos dan notas de atención para indicarnos que de repente, como si esto fuera un escenario, tenemos que visualizarlo delante de nosotros. Y eso lo hacen muchísimo. Sí. Este es, no sé quién, aquí está, no sé cuánto. Claro, pero es que yo eso lo he entendido más y un poco me parece homenaje a la cultura gitana y a la oralidad como recursos orales, como recursos propios de la transmisión oral. Es que muchas veces tiene, pues eso, como se hacen los romances, como hacían los juglares, se dirige directamente a los lectores. Y yo qué sé, a mí uno de mis capítulos favoritos, que todavía no había llegado, es el del Papa. Y el capítulo del Papa, voy a ver el final. Coincidimos en capítulos favoritos. Tenía apuntado que eran el Papa y los inventarios, los más breves. El Papa me parece... Raúl, los más breves. Que el libro está estupendo, pero es los más breves. Pero es que la variedad... También me parece que el homenaje a la cultura gitana está estilísticamente, también está muy logrado, primero por las rimas internas y el rollo del martinete, que ahora contamos lo que es un martinete, y el flamenco y tal. Luego, por este mestizaje
que es muy propio del pueblo gitano, pero es que también el libro es un libro mestizo entre ensayo, novela, poesía, o sea, tiene ahí un montón de cosas, no puedes ascribirlo a nada concreto, igual que no puedes ascribir los gitanos a nada muy concreto, no los puedes apresar, ¿no?, dentro de ningún sitio porque pertenecen a muchos, pues el libro en cuanto a género también hace eso. Y luego también me parece eso, otro homenaje, coger la esencia gitana y ponerla, estas cosas de la oralidad. Estaba buscando lo del Papa. El Papa es el capítulo 14 porque va de Benedicto XIV. Ay, eso no lo había visto. Qué maravilla. X y V, el Papa. Benedicto X y V. Oh. Bueno, por favor, es que este hombre es... igual a X y V. Sí, perdón. Qué maravilla. Oye, me ha encantado tu exaltación de que forma es contenido. Ahí como diría Terry Eagleton. Terry Eagleton ahora mismo te canta una seguirilla con eso. Bueno, te canta y te cuenta que pues el Papa que fue un Papa ilustrado, que abogó por que se tratara mejor a los indios de América y tal, pero por eso flota poderoso, acaba el capítulo, por eso flota poderoso y sabio sobre el vapor de luz de la historia. Y nadie, o casi nadie, recuerda que firmó la orden que denegaba el acogimiento a sagrado para los gitanos de España, que sin él no hubiera sido posible la gran redada. ¿Pero qué es eso ante tanta luz? Decidme, ¿qué? ¿Es que este final? O sea, ya era potente por toda la maravilla que te ha hecho del Papa para luego acabar con... Sin este señor no hay genocidio. Pero el decidme qué, no sé, es que eso es maestro. Es maestro. Mi favorita en ese sentido es cuando describe toda la locura de Felipe V, del padre de Fernando VI, y acaba, yo qué sé, cosas del tipo, me lo invento, y era como si un dedo se ajustara al cráneo y tirara de él y entonces le saca en un reino de avispas, me estoy inventando todo por los ojos, y acaba diciendo, puto loco. ¡Ay, sí! Sí, es verdad. Sí, Ole tú, Raúl V, Felipe V, por cierto, el rey agujero, en sus palabras. Sí, y hay un momento en el que te describe la locura y la obsesión, no creo que ahí no es de Felipe, es de Fernando, como que ve un agujero en la pared, un punto negro en la pared o algo así. Bueno, es que te hace sentirte loca a ti también, o loco. Sublime. O sea, tú dices, ay, Dios mío, el agujero en la pared, lo voy a empezar a ver. Raúl, me va a dar mucho miedo. Un mensaje para ti. A tu último capítulo del libro, el capítulo 22, en el que Fernando VI la palma y empieza a ver ese agujero negro que poco a poco se va haciendo más y más grande en la pared. No le sobra ni una palabra. Está ideal. Y ese festival de horrores grotescos al que le sumes con toda la inmundicia. Ya, qué terrible, ¿eh? Lo de que se caga y que tiene ahí... Bueno, qué horror. Es muy terrible, pero... Y estos personajes... Yo es que esto no lo sabía. Yo sabía que Felipe V no estaba bien, pero pensaba que no estaba bien rollo deprimido, rollo... que lo de que se creía rana y eso también lo había oído. Que el Ministerio del Tiempo también ha hecho mucho. Qué gran serie. Bueno. Pues Fernando VI tampoco termina bien. Es que... Buah, tengo aquí... Tengo notas por todos los sitios. Para empezar, él ve a su padre. O sea, él tiene visiones ya cuando muere. Sí. Eso es lo de menos casi, pero sí. Eso es lo de menos. Es lo de menos porque es menos escatológico, pero sí, cuenta. Bueno, fíjate porque es lo de menos, pero sin ser una novela fantástica, Elena sabe que yo estoy muy obsesionada con lo fantástico, sin ser una novela fantástica, sí que rompe los límites miméticos, los límites de la realidad en dos momentos. Y es el capítulo 1 y el capítulo 22, o sea, el primero y el último. El primero que trata sobre las exequias del rey ya muerto. Empieza la novela con que una mosca se posa en su ojo y le ponen guapete para la ocasión fúnebre, y acaba con los instantes antes, es decir, cuando muere. Y si le han puesto guapete para las exequias, cuando muere está calvo, está cagado, está con toda la carcoma, roña, corrupción, locura con la que alguien podría morir. O sea, se recrea de recrear Raúl V en el tema. Entonces ve visiones, o sea, y ve visiones antes, y luego en el primer capítulo hay una comitiva, que a mí esto se me aparece por la noche y a mí me acojona. Hay una comitiva de reyes borbones
de Reyes Borbones de tiniebla con peluca. Bueno, es que hay ciertas balas enviadas a los Borbones, un poquito, así, como colectivo. Continúa. Un poquito. A mí me gusta mucho la frase sonríe, ufano y Borbón. Que por supuesto no puede ser nada bueno. Bueno, sí. Es Sí, verdad sí, que- no, es que tiene un diálogo con el presente entre el genocidio, la inmigración y los Borbones. No, como debe ser un libro. Pues sí, Un libro actual. comprometido. Como diría. Eso me ha Tocante, es un gustado libro que mucho. tiene incidencia. Me ha gustado mucho también que el debate este de o eres comprometido o eres estético, este señor ha dicho, pues yo soy comprometido y estético, así que no me vengáis con que si uno es una cosa no puede ser otra. Muy bien, revolucionario. Vuélvete Riggleton ahí a cantante. Un Guernica. Contento. Que no, pero esas visiones fúnebres nada más, que luego no se repiten, salvo al final, nada más empezar la obra, o sea, te dejan un estado de, pues por un momento muy grotescas, quiero decir, grotesco porque tiene una dualidad, tiene una parte un poco ridícula, esos Borbones en peluca, que son peores todavía que los Borbones en pelota que pintara el hermano de Becker, pero por otro tiene ese hálito terrible de que al final están enalteciendo a este rey como a otros tantos, a pesar de cualquier tropelía que haya hecho en esa comitiva de lujo. He escuchado cosas que nos cuentan en el chat. Nos dice Whiskers que balas y Borbones no es buena combinación. Es verdad que por eso me he empezado a reír cuando lo decía, porque he dicho quizá no debería haber dicho esta palabra concretamente. Y luego, infortunado señor Pil nos dice la elegante referencia al fratricidio del emérito Borbón. Es verdad, porque hay un momento en una genealogía, o no sé dónde lo hace, pero bueno, como que te traza en un momento te dice desde tal cosa hasta un disparo en Estoril, en no sé qué. Y dices, Dios mío. Es hola, un saludo a Juan Carlos. Las tira con sangre, ¿eh? Las tira con sangre. Bueno, es que pensemos que ya nos... Hablo muy de memoria, esto sí que no lo tengo en las notas, pero ya empieza con los Borbones, con esa gota de sangre y todo es una degradación continua con ellos. O sea, ahí va con... Lo decía una reseña, creo que está en la contraportada del libro, pero ahí va con afilador en todo el proceso. Y ya, bueno, pues para los amantes del vapuleo borbónico, pues si esto le sirve para que Raúl V venda más libros, el capítulo final, el capítulo 22, los vais a ver ahí, pues... cagarse durante, o sea, no cagar durante 36 días, luego explotar, tirar la mierda al confesor, como un... A mí eso me dejó muy angustiada. Me dejó muy angustiada. ¿Cómo puede una persona no ir al baño en 36 días? Dicen las crónicas. Bueno, es que ni en 15. Bueno, es que ni en 10. Es que... Muerde, o sea, Fernando VI mordiendo a sus criados. O sea, y además, de esta forma que tiene Raúl V es que no voy a parar de alabarle por esto. Que no dice, mira, y mordió a un criado o mordió a 3 criados. Lo hace material, lo hace viscoso y detiene el momento. Muerde y ya se lleva trozos de ropa y alguna gota de sangre entre los dientes. O sea, para que nos hagamos a la idea y de cómo inciden esos dientes en el brazo, que por eso le llamará al final el rey deshecho, que está me flipa. O el rey caníbal, que hasta cierto punto también, bueno, 2 cosas, ¿no? No sé si vas a estar de acuerdo con esto. Cosa número 1, que aprovecha toda esta retórica grotesca de la inmundicia, de lo corporal, de la caca, del pedo, de la corrupción, de todo lo físico. Pero, y esto está muy bien, va, despojándolo de regeneración. Quiero decir, porque la lógica del carnaval, cuando... con el sexo, con las meadas, con las cagadas, siempre, esto lo decía mucho Bakhtin, siempre tiene un sentido de regeneración, siempre tiene un sentido positivo, de liberación. ¿Vale? Aquí no. O sea, aquí tiene un sentido igualador a la muerte de esta o sea, casi celebrativa de que le pase eso. Mira, muere y esto no es nada como lo que le ha pasado a todos estos gitanos. Es una muerte igualadora. Sí, que este señor huele mal en su cama de oro, ¿no? Pero que a ver cómo olían los pobres hacinados ahí. Llorando en la limo. Sí. Sí. Pero con con esa muerte igualadora revanchista de... Aquí al final todo es lo mismo y vas a morir exactamente igual. De hecho, se lo permite, o sea, se permite meter la voz Raúl V, o el narrador, mejor dicho, de la hora para decir, ¿quién eres ahora? ¿Dónde está tu reino?
Bueno, es que es el Rey Sombra, ¿no? Un poco que en contraste con el Rey Sol. No hemos dicho el martinete, lo pusimos en Instagram, pero bueno, que el martinete es un palo del flamenco, que es así como muy desgarrado, muy de quejido, no tiene instrumento musical porque está asociado a que se cantaba en las fraguas o en sitios de herrería donde se trabaja con, entre otras cosas, martillos. Entonces, en todo caso, el sonido con el que se acompañaban era el sonido del martillo al dar golpes. También, esto se lo he escuchado a Raúl Quinto en una entrevista, pues por ejemplo, si tú estás apresado en una cárcel y lo que tienes son barrotes, pues el sonido que puedes hacer en modo instrumento musical es pegar contra el barrote, ¿no? Entonces, bueno, pues el martinete viene un poco de Ah, no lo había pensado. ese desgarro. No lo había pensado. Pero bueno, viene de los martillos y las fraguas. Pero es verdad que puedes hacer la traslación a la cárcel, el barrote, el sonido contra el metal, ¿no? De chas. De hecho, hay mucha noción de queja flamenca en el libro que va apareciendo de vez en cuando. Hombre, claro, decidme qué. El Papa el Benedicto X y V. Sí, a mí el capítulo del Papa me gustó mucho. También está muy de actualidad, pero eso yo creo que ya no ha sido buscado por Raúl Quinto. No, porque no es un viajero del tiempo. La novela es el 2023. Claro, pero oye, como estamos con tanto papa ahora, pues oye, pues, llega un capítulo al Papa y yo digo, ostras, el Papa, ¿qué pinta aquí este señor? Y bueno, es que en el Jorobado de Notre Dame... ¿Quieres hablar de Esmeralda? Sí, que es gitana. Sí. Como la gitanilla de Cervantes. Bueno, pero es que Cervantes es un visionario, porque Cervantes habla de la gitanilla cuando no tocaba. O sea, porque el Jorobado de Notre Dame al final pues es una historia del 19. Entonces, pues ahí estamos con los gitanos y el exotismo, pero Cervantes, pues una vez más, pues oye, pues él, pues ya tú, sí, él ya lo hizo, pero bueno, una pica en Flandes. En fin, o sea, increíble este señor. Pero Esmeralda, claro, yo cuando llega el Papa, menos mal que tenemos Esmeralda en nuestro imaginario y entonces, pues... O sea, yo recuerdo la escena de Quasimodo con Esmeralda ahí diciendo que está en sagrado y tal, porque está en Notre Dame y entonces no le pueden hacer nada y tal y cual. Y por eso yo dije, ostras, el Papa. Que les quitó el sagrado. Que es importante, claro que es importante este tío, será cerdo. Y entonces ya como que todo hizo clac, pero una parte del clac fue Esmeralda. Joder, es que... Y Quasimodo ahí... A mí las cosas esas de unir conceptos y que de repente estas teorías mariposas, estas teorías del shock, de que todo esté en relación y que al final hace falta un cúmulo de decisiones continuadas en un proyecto para que pase algo, me flipa. Me flipa. Como todo un plan. Voy a vengarme de agravios de este programa. Adelante. En este programa creo que una de las decisiones que no fue la elegida, eso es, los caminos del público siempre más sabios son inescrutables, no pasa nada, nosotros somos los ignorantes. Era, si no recuerdo mal, Álvaro Enrique. Sí. Álvaro Enrique... Ya saldrá Álvaro Enrique. Yo de vez en cuando lo pongo como opción. Saldrá. Álvaro Enrique tiene un libro llamado Muerte Súbita, que yo en el otro canal, en el canal vecino, el que presentaba con Cristian y antes también con María de la Cruz, el show Chimpancé, pues yo soy un poco pesado con él, que se llama Muerte Súbita. Muerte Súbita narra un partido de tenis que parece que pudo suceder, no está claro, entre Caraballo y Quevedo. Quevedo que era espía. Como los espías, aquí aparecen espías, ¿eh? Espía te lo compro, tenista no sabía. Sí. Pero a ver, no era de los mejores, ¿eh? Vamos a entendernos. Caraballo parece que apuntaba maneras, pero venía que jugaban al pádel estos. Jugaban al pádel. Eran unos gimbros. Bueno. Entonces, a partir de ese partido de tenis que no figuró, o sea, lo que él hace es intentar partir de lo material, incluso de qué estaban hechas las pelotas de la época, para hablar del proyecto colonial de América Latina, especialmente de México. Ay, fascinada. Y claro, va empezando, va tejiendo diversas redes, diversos hilos a partir de un anecdotario, a partir de este anecdotario fingido, tirando de Quevedo y tirando de qué estaban hechas las pelotas, tirando de dónde se puso la primera pista de tenis, y poco a poco lo va ligando todo a una historia de conquista. ¡Oh, qué maravilla! A ver, yo es que me quiero leer a este señor. Y hasta cierto punto, no era tanto por reclamar a Álvaro Enrique, sino porque viene muy al caso de que hasta cierto punto, pues lo que hace Raúl Quinto está un poco en consonancia.
sea, de intentar dar como, mira, esto es lo que diría Valle Inclán, la versión cubista de todo ello, o sea, todas las posturas, no solamente las de las víctimas, en esa odisea como puede ser, yo que sé, la del San Juan de Maxaup, hacinadas en sus barcos y su trayecto hacia la nada, o desde luego hacia un descenso, piense hacia la muerte o bien hacia una reducción de todo lo que tenían. La nada te ha gustado. Sí, es que la gran nada. La gran nada. Perdón, es que la no gran puedo. nada es el gran término del libro, igual que Lord Voldemort, del que hablábamos antes, pues podemos elegir si es nuestro Ábalos Marqués de la Ensenada. Que no me metas directamente a este los señor Borbones. que empieza por A, que no. Pero he perdido el hilo de esto. Los tenistas, Álvaro Enrique, el colonialismo. No, pues eso, una versión cubista en la que no solamente están Sí. las víctimas, que hubiera sido como lo más reclamado, por lo que la gente dice este libro es necesario, sino que están los perpetradores, está la crítica satírica. Pero y contra los perpetradores Borbones, con está generosidad el mundo. y con compasión. A mí eso me ha gustado. Bueno, es que es una mirada de crónica muy por encima, o sea, muy demiúrgica, o sea, muy hacia arriba. El narrador interviene cuando quiere, muestra lo que quiere, dispone como quiere y aunque se permite juicios, porque va a fuego contra, sobre todo en esas escenas de escatológicas guarrísimas de Fernando VI y los Borbones, pero sabe atenerse e intenta no ser demasiado sentimental. Me acuerdo de una escena en la que los gitanos, ya no me acuerdo de que, no sé si son ellas en la Casa de la Misericordia o son ellos en uno de los arsenales, porque ellos de lo que quieren es que sean mano de obra para la Gran Armada en una guerra subterránea que está orquestando el Marqués de la Ensenada y que necesita barcos de sobra hasta que es cazado por los espías, eso viene en su caída, etc. Bueno, en ese arsenal se habla como los gitanos desesperados, y si no, en la Casa de la Misericordia ellas desesperadas, porque no sé con dónde es, se tiran, aprovechan que los muros están muy débiles, los rompen y se tiran hasta dar de bruces con el cráneo. Eso puede decirse de muchas cosas, pero la forma que tienen de hacerlo es una forma por encima de, oye, y probaban la resistencia, con el cráneo no era suficiente, volvían a tal, incluso con un punto a veces viñetístico, que no es cómico, pero que sí que le pone distancia. Y el lenguaje también pone distancia. Se pone distancia lírica, o sea, no hay un propósito sentimental de acabar aquí llorando, o sea, desde el realismo con esta tragedia. Es un recorrido, es un viaje, pero es un viaje desde muchos puntos de vista, es un viaje lingüístico también, y es un viaje hasta que pasa hasta los fantasmas del inicio y del final. Y bueno, pues a ver si ahora, pues... Bueno, es que como no lo van a leer, pues las gentes que perpetran genocidios actualmente, pues bueno, pero eso. Pero a mí con que los lea la gente a la que le gusta la literatura y los buenos estilistas y que escriben bien y que tienen ese asombro de decir, jeje, Ufano y Borbón, y se queden pensando, hey, Ufano y Borbón. A mí me basta. He escuchado una entrevista, cosas, nota al pie. Sí que Pilar Tabor ha hecho una versión de Yerma. Otra cosa. He escuchado en una entrevista de Raúl Quinto que él cuenta que uno de los estudiosos que a él le ha ayudado más para escribir el libro, no sé si contaba el estudioso, bueno, no sé, perdón porque no sé bien la historia, pero el caso es que la Casa Real, a los Borbones actuales, se les había pedido que un poco, pues, yo qué sé, no, dicho así de manera rápida, que pidieran disculpas al pueblo gitano por esto. Y así, pues que la Casa Real, pues así, de una manera pues muy elegante y tal, había declinado la propuesta. Pero bueno, que eso, que lo he escuchado en una entrevista que lo contaba él. El autor, digo, Raúl. Es que como estamos hablando de los Borbones, pues no quería dejar de decir eso. ¿Crees que, ya saliéndonos un poco del libro, pero al hilo del libro, ¿crees que estamos empezando a advertir una cierta tendencia, no sé ni si positiva o negativa, de vuelta un poco al tema borbónico real? Quiero decir, ha salido La vida breve en Movistar, la serie, que va sobre el reinado más corto que tuvimos en España, que es el hermano mayor. Luis, definido como el rey eructo. ¿Qué me dices? Sí. El rey eructo porque su mujer Luisa, hay una escena del libro en el que dice que no para de eructar durante una cena, etcétera. Sí.
Sí, sí, vale. No me acuerdo. Es He olvidado esto. esto. No, porque uno ya se lía entre todas las viñetas de Si Martín salía Pérez. Isabel de Farnesio, yo decía, la farnesina esta... Isabel de Farnesio lo controlaba todo. Es que, no, si es que yo tengo la idea de que Isabel de Farnesio molaba, pero al llegar Bárbara de Braganza, pues yo dije, bah, hasta luego Isabel, me quedo con Bárbara. Y entonces pues ya cuando salí Isabel yo decía, hasta luego. Isabel de Farnesio es la madre, me da miedísimo patinar en esto, pero creo que es la madre de Carlos III, que es quien sucede a Fernando VI. Claro, es que Fernando VI, la madre de él, muere y entonces este pobre pues era un... Bueno, muere. No voy a contar el pasaje, pero es que es... O sea, este hombre está solo, Dice- está solísimo. Hay un capítulo al final que dice solo. Bueno, me encanta ese como Cuando se muere Bárbara, pero bueno, que es que ya estaba solo. 2 páginas, bueno, y además es buenísimo porque dice, siempre ha estado solo. Así durante 2 páginas, solo, como en el poema este de Mujer con el Cuza de Damaso Alonso, que Lo solo repite, estaba pensando. y estaba sola, y fue a parar el tren, y estaba sola, y salió el avión, y estaba sola, etc. Sí. Bueno, solo, y luego dice, porque siempre has estado solo. Y cambia la persona verbal. Ay, qué maravilla. Es que lo del decidme, lo del tú, es que eso a mí me encanta. Sí, pero eso lo veo meterse. muy... perdón, pero lo veo muy gitano, ¿sabes? Lo veo muy... ¡Fua! Te lo lanzo. Muy oral. A lo mejor no gitano no es la palabra. Como un Muy arrebato, oral. como un arrebato de oralidad que dice, ay, y se mete. Sí, muy doy una Perfecto. palma, ¿sabes? Porque me apetece o me desmeleno, porque es lo que quiero hacer en este momento, porque es lo que me está pidiendo el texto. Pues eso. Aunque hay poca liberación, en todo caso, siempre con la enfermedad. Eso, que ya he encontrado el pasaje, Sí. lo que le pasa a la madre de Fernando, que dice que siente un dolor, cito, como si su propio cerebro tuviera uñas y boca y quisiera abrir el hueso parietal del cráneo desde dentro y saltarle la tapa de los sesos. Los médicos le rapan la cabeza para calmar los dolores y el pelo no le vuelve a crecer nunca, ni el dolor remite. La reina calva, desfigurada por la tuberculosis ganglionar, atada a lujosas pelucas de pelo que apenas disimulan su tránsito de calavera. A mí me tiene. A mí estos memento mori continuos en piezas borbónicas me tienen ganado. Hombre, y aunque no fueran borbónicas. Tú piensas que también la forma que tenemos de hacer a los borbones son los retratos embellecidos y lo que nos va a dar es los retratos al natural hacia la muerte. O sea, Eso como está una bien. especie de contrapunto para la imaginación que tenemos de unos y luego con los gitanos para la desubicación, la desinformación que tenemos de otros. Sí. Pero eso, que está volviendo el tema de... Está volviendo. Es incipiente. Si alguien tiene una idea sobre los Borbones, que escriba un libro, que estamos en una ola. La vida breve. Ola borbónica. La vida breve. La serie sobre una supuesta heredera froilanesca en una monarquía fácilmente identificable como la nuestra, que también hace Movistar, que la protagoniza Ana Castillo. He olvidado el nombre de cómo se llama. Ya. Martina del Rey Sombra, documentales. Cuidado que a lo mejor está viniendo aquí una suerte de reivindicación y denuncia que parte de la literatura, porque la literatura parte muchas cosas que luego tienen su eco en lo social. Bueno, pues nada, ánimo con las novelas borbónicas. Críticas y grotesquísimas. Bueno. Dice Whiskers la serie de Bárbara Rey. Ojo, Que se llama Bárbara, además. Se llama Bárbara. Yo no puedo más. No y se apellida Rey. Yo para es que ya solo apellido... con su nombre, Bárbara, y con su apellido, yo ya hacía... Bueno, Raúl Quinto escribe un libro. Tirando de ahí. Lo veo. Ojito, que ahí hay mucho destapado también. Bárbara Rey, la segunda parte de esto. Bueno, pues, ¿quieres decir alguna cosa más? Que me lo he pasado fenomenal, que siento que ha pasado muy rápido, que tenía muchas ganas de venir y jope, que ha sido muy bonito venir al programa vecino. Qué bien, pues yo también me lo he pasado muy bien, ha estado muy guay. Espero que lo hayáis disfrutado, gracias a la gente que ha estado en el chat y que nos estaba ahí escuchando. Y nada, y estad atentos a las redes sociales para elegir el libro de junio y empezar a leer. Te esperamos, espero, en el próximo programa que Cristian y yo haremos a partir de septiembre. He preguntado antes por publicidad. Pero no correspondía. Simplemente no es publicidad, es un acuerdo de que vendrás.
Sí. Perfecto. Pues si no ves que yo ya estoy aquí. Pues entonces terminemos como las grandes series con un continuará. Con un ole ole. Que es que lo está poniendo Whiskers. ¡Ay! Ay, sí. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.